Hoy vamos a hablar de enfermedades poco frecuentes, enfermedades que son verdaderas desconocidas incluso para los médicos y para los investigadores. Hoy estamos aquí para hablar con tres personas que saben muy bien exactamente cómo es vivir con una de estas enfermedades raras. Alicia Folgueira, que es farmacéutica de profesión y además dirige Novartis Gene Therapies. Alba Encochea, la directora de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER. Y la doctora Mónica López, que es especialista en medicina interna y trabaja en el Hospital Ramón y Cajal en la unidad de enfermedades sistémicas y minoritarias del hospital. La primera pregunta que os quiero hacer es: ¿cuáles son las enfermedades raras? O sea, ¿qué condiciones tiene que cumplir una enfermedad para que caiga en esta categoría de enfermedad rara? Se definen por la prevalencia, es decir, por la frecuencia de presentación, y en general se definen como menos de 5 casos por 10.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Pues que metemos en un cajón desastre muchas enfermedades solo porque sean poco frecuentes, pero lo cierto es que la mayoría de ellas, más de un 80%, tienen una base genética y por tanto tienen mucha connotación, que eso lo saben mejor desde FEDER, tienen mucha connotación en las familias y en los núcleos sociales, puesto que en una misma familia puede haber varios casos. ¿Y qué impacto tiene o qué consecuencias tiene para una persona, para una familia, sufrir una enfermedad tan poco conocida y que hay tan poca prevalencia y que vas a encontrar pocos casos como el tuyo? Bueno, pues yo creo que en primer lugar es el retraso diagnóstico. Casi el 50% de las personas con enfermedades raras han tardado más de un año en recibir el diagnóstico, un 20% de ellas más de 4 años y otro 20% más de 10 años en busca del diagnóstico. Entonces, en esta búsqueda de un diagnóstico, pues el impacto es el de la soledad, el impacto psicológico de la incertidumbre, de buscar un diagnóstico, buscar ponerle nombre a tu enfermedad, pero también saber que mientras no tengas nombre tampoco tienes tratamiento, ni en muchos casos tampoco tienes prestaciones sociales. Además, solo el 5% de estas enfermedades aproximadamente hoy por hoy tiene tratamiento, solo el 20% de ellas están siendo investigadas. Claro, todo esto implica pues, ese desamparo para cualquier persona que recibe, si es que recibe el diagnóstico, además continúa en muchos casos sin tratamiento. Además de las pocas que tienen tratamiento, pues por ejemplo en España solo un 45% de las personas con enfermedades raras tiene acceso a ese tratamiento, aun existiendo un fármaco existente. Por lo tanto, fundamentalmente es eso, búsqueda de información, búsqueda de amparo, búsqueda de apoyo social. Sí, yo creo que el término de desamparo yo creo que es un término muy acertado para estos pacientes. De ahí la importancia de, por un lado, que haya médicos especializados como Mónica en este tipo de enfermedades y que haya asociaciones como FEDER que realmente acompañan al paciente en este camino, que no es un camino fácil. El camino, una vez pasado todo este viaje hacia el diagnóstico, que a veces es complicado, el tener un acompañamiento desde la ciencia y desde la asociación, desde pues sentirse un poco más arropados, porque la soledad que pueden llegar a sentir estos pacientes es importante. ¿Podemos poner algún ejemplo o hablar de algunas enfermedades que se consideran raras y que se conocen o por la literatura o por el cine o por...? Yo recuerdo una película muy de los 80, yo tengo 40 y tantos años, que era, aquí se tradujo como El aceite de la vida, era El aceite de Lorenzo, ¿no? en inglés, y era sobre una enfermedad rara, la adrenoleucodistrofia. Yo creo que lo protagonizaba Nick Nolte, pero venía basada en hechos reales, casi era un hecho real la película, ¿no? Como unos padres y el coraje de unos padres investigando qué tipo de sustancias en la alimentación podían venirle bien o no. Eran unos tipos de aceites con menos ácidos grasos, con cadenas más cortas de ácidos grasos, y consiguieron una línea de investigación que se desarrolló después para este tipo de enfermedades. O yo qué sé, pues hay cantantes, hay una cantante que se llama Sia, que yo creo que actualmente lo conocerán más los jóvenes que nosotros, que tiene un Ehlers-Danlos, un síndrome de Ehlers-Danlos, que son estos síndromes de la hiperlaxitud. Y en estos casos yo creo que, bueno, y remontándonos atrás, pues muchísimos personajes de la historia, ¿no? Han tenido enfermedades raras, y yo creo que es una forma de conocerlo, pues un poquito más literaria, un poco más poética, pero que sin duda las enfermedades raras han existido siempre, y gran parte de lo que comentaban Alba y Alicia
es que solo nos queda a veces acompañarles, ¿no? Hay muy poquitos afortunados que tienen un tratamiento dirigido, pero realmente lo que nos queda es acompañarles e interesarnos por estas enfermedades, ¿no? ¿Es muy difícil determinar o diagnosticar una enfermedad rara? Pues sobre todo es difícil pensar en ella. Una vez que hemos pensado en ello, yo creo que el diagnóstico hoy día tenemos acceso a la mayoría de las pruebas complementarias necesarias, a estudios genéticos, pero lo difícil es pensar en ello. Y sí que es cierto, a nosotros nos ha llegado a veces que es sorprendente, pero te dicen los pacientes, el día más feliz de mi vida es cuando me dijeron lo que tenía. Digo, no, va a ser así. Pues realmente es así, porque cierras un círculo de incertidumbre en el que has vivido mucho tiempo, ¿no? A nosotros, yo siendo médico de adultos, pues muchas veces estos adultos están 10 años sin tener un diagnóstico. Y eso es frustrante para todos, hasta para los médicos, que a veces damos diagnósticos erróneos precisamente porque no nos gusta movernos en esa incertidumbre, ¿no? Y yo creo que necesitáis dar algún diagnóstico. Claro, entonces yo creo que lo fundamental es ayudar a que esos diagnósticos no sean los erróneos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conociendo más estas enfermedades, así que cualquier situación, cualquier acontecimiento, cualquier movimiento es más que válido para darlas a conocer. Pero entiendo que la atención primaria, los pediatras de atención primaria, me imagino que son los primeros que ven a estas personas. Son la puerta de entrada. Claro, si ellos no conocen mucho, no han visto muchos casos, eso supone un problema para pensar en una enfermedad rara. Sí, supone un reto, sin duda alguna. La primaria es la puerta de entrada y la que al final tiene que enviar al paciente al especialista que es experto en esta enfermedad. El conseguir que el pediatra o el médico de primaria piense, lo que decía Mónica antes, piense en la posibilidad de que en enfermedades raras se habla de caballos y de cebras. Cuando oyes cascos normalmente son caballos, pero si no son caballos a lo mejor es una cebra. El pensar en la cebra, el pensar en que puede ser una enfermedad rara, yo creo que es una labor de formación de la que al final todos somos responsables, y conseguir hacer llegar, y no solo al médico de primaria, incluso a las propias familias, el conseguir identificar los síntomas de estas enfermedades y el que se pueda sospechar de ellas es una labor para la que queda mucho camino por recorrer, pero en el que todos estamos muy concienciados, ¿no? En hacer llegar este conocimiento a las puertas de entrada, ¿no? para que ese viaje del paciente hacia el especialista adecuado sea lo más corto posible. O sea, porque digamos cuando el paciente llega a Mónica ya va, digamos, encaminado, ¿no? Exacto. Bueno, a veces se encaminan, los que no llegan. A veces se encaminan ellos mismos, ¿eh? Yo creo que en ocasiones ayudados por las asociaciones de pacientes, que en cuestión de las enfermedades poco frecuentes es tremenda la fuerza que tienen y la ayuda que les generan a ellos. Y a veces yo recuerdo un chico listísimo, claro, de 18 años, que llegó y dijo, yo tengo esta enfermedad porque he metido en Google lo que me pasa y me ha salido esto. Y yo pensando, qué astuto este chico. Luego hizo ingeniería, pero claro, tocaba, ¿no? Pero realmente tenemos que escuchar a nuestros pacientes. Yo creo que el empoderamiento del paciente, una de las patas es esa, que tenemos que escucharles. Nosotros, dentro de que investigamos y estudiamos, pero tenemos que saber de nuestras limitaciones, y en ocasiones mandar al especialista no es tanto porque yo sospeche una enfermedad, sino porque diga, creo que tiene algo, creo que este paciente no tiene un fenotipo habitual, y necesito que me digas si lo que yo estoy pensando existe o no existe. Es decir, a veces este cajón de pacientes sin diagnóstico es donde más podemos ayudar, más que en los que ya tienen un diagnóstico, es en los que todavía saben que tienen algo y no consiguen poner su apellido, ¿no? Yo creo que ahí tiene que incidir. ¿Y cómo se comunica un diagnóstico tan difícil de decir, tienes esta enfermedad pero no tenemos un tratamiento, no tenemos... O sea, ¿esto cómo se hace? Desde vuestra experiencia en la asociación, ¿cómo os cuentan los pacientes que reciben ese diagnóstico? Bueno, la verdad es que depende, cada vez hay más especialistas que saben y cuidan muchísimo el entorno del diagnóstico, pero a veces también nuestro Sistema Nacional de Salud no permite dedicarle el tiempo y la atención a los pacientes, porque hay que hacerlo de forma rápida y sí que es necesario escuchar que, aunque a lo mejor ahora no existe un tratamiento para esa patología, sí que se está investigando a veces, que lo más importante no solo es un diagnóstico, aunque sí lo sea para la persona, es saber los síntomas para poderlos cuidar, que en muchos casos, aunque la persona
se siga sin conocer cuál es su diagnóstico, siempre cada día se va a saber más sobre cómo funciona esa enfermedad y por lo tanto cada día se va a estar más preparado para atenderla adecuadamente, ¿no? Entonces sí que existe, ¿no?, una esperanza por lo menos de que el abordaje sea día a día mejor y también la propia persona se conoce mejor y está más preparada, tiene más recursos para afrontar la enfermedad. Creo que todo ese marco es importante, pero sin lugar a duda el retraso diagnóstico supone un impacto psicológico muy elevado y no solo porque en un 30% más o menos de los casos el retraso diagnóstico implica agravamiento de la enfermedad, sino porque no se reciben los apoyos, pero también quiero que nos pongamos en el caso de una madre, ¿no?, y volviendo al perfil femenino, porque el 70% de las enfermedades aparecen con inicio precoz en la infancia, de estarte preguntando si había algo que podías haber hecho para haberlo evitado, o si hay algo que puedas hacer ahora para frenar la enfermedad. Entonces, un diagnóstico al final también te está delimitando esto, ¿no? Esto ha sucedido por esto, tienes más o menos posibilidades de modificarlo. Entonces, incluso una carga muy elevada. Incluso a veces un sentimiento de culpa. Son enfermedades con un origen genético en su gran mayoría. Y a veces en las familias, vosotras lo sabéis mejor, hay hasta cierto sentimiento de culpa porque es algo que yo le he transmitido, ¿no? Bueno, yo querría, enlazando un poco con lo que está diciendo Alba, y ahora que hablamos de las familias, yo quería decir que a lo mejor esto muchas veces no lo vemos. El signo que es común a casi todas las enfermedades raras es la generosidad. Es decir, cuando nosotros nos planteamos con nuestros pacientes algún ensayo clínico, estudio observacional, en enfermedades que no tienen tratamiento, porque aún estamos conociendo el curso natural de esa enfermedad, porque a lo mejor hay 300 casos en el mundo, si tú les planteas, vamos a hacer un estudio observacional de no sé qué, son los primeros que se ofrecen. ¿Qué muestra, qué tamaño muestral vamos a contar para la investigación en estas enfermedades? Todos los pacientes que lo tienen, todos. No hay ni un solo paciente con enfermedades raras, yo todavía estoy por encontrarme el primero, que nos diga que no a algún tipo de investigación o de estudio observacional con ellos. Esto es una enseñanza para todos los demás, para ser bastante más generosos con el resto de la población. Y muchas madres nos dicen de adultos, a lo mejor de niños de 18 o 20 años, que son niños porque muchos tienen una discapacidad motora e intelectual tremenda, te dicen, bueno, si para Pablo no sirve, pues sirve para los que vengan después. Entonces, esa generosidad yo creo que es un ejemplo para todos. Algunas enfermedades raras se han investigado mejor que otras y se conocen mejor que otras. Digamos que son menos raras que otras, ¿no? ¿Esto por qué ha pasado? O sea, ¿por qué es casualidad? ¿Es por el número de casos que hay? ¿Por qué se sabe más de unas que de otras? A veces por el número de casos, a veces por haber encontrado una vía para conseguirlas tratar, haber encontrado una ruta que puedan ser diana de un tratamiento determinado, hace intensificar la investigación no solo en el tratamiento, sino lógicamente en la enfermedad y cómo puede el paciente evolucionar con la misma. No es solo una cuestión de número de pacientes afectados, sino a veces pues, de cómo la ciencia ha logrado enfocar posibles soluciones, ¿no? hacia la atrofia muscular espinal es una de estas enfermedades. Es una de estas enfermedades. De las que se han investigado. Exactamente. Y de las que se ha encontrado, digamos, una terapia o un camino que da ciertas esperanzas. Bueno, muchas esperanzas. Muchas, ¿no? De hecho, ya está aprobado por la EMA y está aprobado por la FDA y estamos a la espera de conseguir la aprobación en España de lo que hace 4 días era el futuro. Y era como la última frontera. Llevamos más de una década en los congresos oyendo hablar y hablando de la terapia génica como proyectado, como ciencia ficción. O sea, la terapia génica, ¿cómo la definirías? ¿Es una terapia...? La terapia génica lo que hace es, tiene 2 ventajas principales dentro de muchas otras. La primera de ellas es que ataca al origen de la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades con un origen genético, la mayoría de ellas. Con la terapia génica lo que conseguimos es ir a la raíz del problema. No estamos aportando la sustancia que el organismo no consigue fabricar, sino que estamos dándole la fábrica al organismo. Estamos consiguiendo atacar al origen de la enfermedad y que esta terapia sea muy corta, no sea una terapia de administración crónica a lo largo de la vida del paciente que le mantiene atado al sistema y al hospital, sino que son terapias que se administran en 1 o en 2 veces, en nuestro caso es una sola vez en la vida del paciente. Es una inyección, ¿no? Una infusión de 1 hora en toda la vida del paciente. Entonces,
el replicar el gen, el conseguir fabricar o duplicar el gen no es un reto para la ciencia desde hace décadas. Lo que sí era un reto es cómo conseguimos llevar este gen a donde tiene que trabajar, cómo le ponemos a trabajar y cómo conseguimos que siga funcionando durante el resto de la vida del paciente. Ese era el gran reto para la ciencia durante la última década y pico. Y esto es lo que, bueno, muy pocos hemos conseguido, pero muchos otros están trabajando en ello. Quiero decir que es el presente gracias a pioneros como nosotros que ya estamos, pero es el futuro muy cercano. Pero depende mucho el resultado de esta terapia del momento del diagnóstico, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. El momento del diagnóstico y el momento del tratamiento son críticos. Tú imagínate que yo tengo un huerto y me voy de vacaciones. Se estropea el riego. Si yo vuelvo a los 2 días, el estado de posibilidad de recuperación de mi huerto no será el mismo que si yo vuelvo 2 meses o 6 meses después. El nivel de afectación del paciente va a marcar la posibilidad de éxito o el nivel de éxito de la terapia. De ahí que el avanzar en el diagnóstico, y esto es algo que desde las empresas que trabajamos con medicamentos huérfanos y con enfermedades raras, es algo en lo que siempre hemos apoyado muchísimo y hemos puesto mucha atención. Un segundo, medicamentos huérfanos, si podemos explicar lo que es. Medicamentos huérfanos son aquellos que están destinados a tratar estas enfermedades minoritarias. Entonces, no solo hemos puesto a disposición de la comunidad de enfermedades minoritarias los tratamientos, sino que hemos hecho muchísimo esfuerzo y lo seguimos haciendo en esta formación de la que hablábamos antes, de todos los, no solo de la primaria y de la puerta de entrada, sino incluso de los especialistas, de las propias familias, es decir, con una formación y un conocimiento, intentar aportar o facilitar un conocimiento mayor de la enfermedad y de los tratamientos, y por otro lado un esfuerzo en la mejora del diagnóstico. Esto es una constante en todas las empresas que nos dedicamos a las enfermedades raras y a los medicamentos huérfanos, porque es una asignatura pendiente, y siempre, cuanto antes se sepa que la enfermedad está ahí o que la mutación está ahí, muchas más estrategias se pueden tener en la mano. ¿Cuál sería el momento ideal del diagnóstico? Un cribado neonatal, sin duda alguna. O sea, antes de que se manifiesten los síntomas. El cribado neonatal depende mucho del tipo de enfermedad, de si es una enfermedad que se va a desarrollar con plena seguridad o no cuando existe la mutación, de si existe un tratamiento o no. Hay muchas cuestiones éticas que acompañan al cribado neonatal. Cuando, por ejemplo, con atrofia muscular espinal se trata de una enfermedad que sí se va a desarrollar al 100% existiendo la mutación, la única incógnita es en qué momento de la vida del paciente, si a los 2 meses, si a los 6 meses o si al año y medio. O sea, que una vez que está la mutación, la enfermedad se va a desarrollar sin ninguna duda. Sí. Y luego, existiendo tratamiento, no cabe absolutamente duda de que la situación óptima es un cribado neonatal en el que se pueda diagnosticar al paciente antes de que desarrolle ningún síntoma. Y si no es posible la situación óptima, o sea, el cribado prenatal, y el bebé nace, ¿hay algún signo clínico, algunos signos a los que puedan estar, digamos, atentos los padres o los médicos o los pediatras de atención primaria? En la atrofia muscular espinal es el desarrollo psicomotor, ¿no? Las revisiones que se hacen del paciente sano, del niño sano en este caso, pues obviamente lo que hablábamos, el pediatra de primaria no tiene por qué poner el nombre y apellido exacto, pero sí saber que el desarrollo psicomotor de ese bebé no es normal, y entonces eso no pasarlo por alto, ¿no? Yo, ahora que estaba hablando Alicia, y que da gusto escuchar a los investigadores y a sobre la tendencia en investigación, yo creo que, hombre, en un medio divulgativo como es Woman, pues poner un poquito en valor que, más allá de las nuevas profesiones que están surgiendo, lo apasionante que es el ámbito que se abre en la ciencia ahora mismo. Para muchas chicas que no saben para dónde dirigirse y tienen mucha inquietud intelectual, es apasionante. Entonces, la terapia génica de Novartis Gene Therapies, ¿exactamente qué consigue? O sea, con esta infusión de 1 hora, ¿la enfermedad se detiene? Con esa infusión de 1 hora introducimos el gen que le falta al paciente, de forma que ese gen, cuando llega al núcleo de las motoneuronas, empieza a producir la proteína que falta, y esa falta es la que genera la enfermedad. Esto no quiere decir que al momento de terminar esa infusión de 1 hora el paciente ya está libre de todo síntoma. Esto significa que a partir de ese momento su cuerpo empieza a producir
la proteína que falta. Y esa producción y esa acción a lo largo de años lo que va haciendo es que el paciente vaya consiguiendo hitos motores, respiratorios, a nivel vulvar, todo lo que significa pues, que el niño pueda mamar. Cuando no tiene tono muscular no puede mamar, no puede llorar, no puede expresarse, va ganando hitos motores con el tiempo. Sí, porque la falta de tono muscular, digamos que es el síntoma central de esta enfermedad. Exacto. La proteína que no se produce es una proteína de la que depende la supervivencia de las motoneuronas, que son las neuronas que conectan con el músculo. Esas neuronas mueren, no existe esa señal, ¿no?, que mandas desde el cerebro al músculo, y el músculo pues, se deteriora, no se desarrolla, y no solo por movimiento. Cuando pensamos en músculo pensamos en movimiento, pero hay otras muchas funciones en las que los músculos juegan un papel muy importante, como decía antes, la deglución, la respiración, la fonación, toda una serie de cosas que el paciente no es capaz de hacer. Estamos hablando de pacientes que sin tratamiento, en las formas más graves, fallecerían antes de los 2 años, y fallecerían sin haber podido levantar la cabeza, sin haber podido rodar sobre sí mismos, o sea, en una situación dramática de además unas capacidades cognitivas inalteradas. Ellos perciben todo, no hay un retraso a nivel cognitivo, pero sí hay un no desarrollo. Si se logra tratar a tiempo, si se logra tratar antes de que aparezca ningún síntoma, estos niños pueden llegar a llevar una vida normal. En función del nivel de afectación que tenga este niño, pues se podrán solucionar más cosas o menos, como hablábamos antes del huerto. Si el huerto está agostado, será muy difícil recuperar, ¿no?, mis hortalizas. Si el huerto está muy poco afectado, podemos sacarlo adelante, ¿no? Alba, quería preguntarte, ¿en qué momento consideras tú que se encuentran los pacientes de enfermedades raras? ¿En un camino de esperanza? ¿En un momento de...? ¿Cómo lo definirías este momento en el que estamos? ¿Y cuáles son las reivindicaciones que todavía os quedan en el camino? La verdad es que es tan heterogéneo, ¿no?, el movimiento de personas con enfermedades raras, porque algunas personas pues ya se conoce su patología y se está investigando desde hace 20 años, y otros pues son cromosomopatías que hasta la fecha no había esperanza de vida y que ahora mismo, bueno, pues gracias al avance de la ciencia se acaban de detectar y se está comenzando a conocer la fecha. Pero yo creo que es un momento de lucha y de esperanza. ¿Y cuál es el compromiso de las grandes empresas farmacéuticas como Novartis ante esas enfermedades? No solo de las grandes empresas farmacéuticas, sino de las startups que tienen una idea, buscan inversión y se ponen a investigar. Normalmente la cosa empieza por ahí y luego pues al final entran dentro de las grandes, pero normalmente la chispa de la investigación, empieza por una la pequeña idea empresa. Empieza por una startup, empieza por una pequeña que hace el esfuerzo de pues, conseguir la inversión para poner en marcha una investigación. El coste de la investigación en enfermedades raras es exactamente el mismo, tanto en tiempo como en dinero, que el coste en enfermedades masivas. Esto lleva muchos años, se te caen muchas ideas de las que has tenido por el camino, porque al final pues, no funciona hasta que llegas, ¿no?, a la que funciona. Y ese camino hay que recorrerlo exactamente igual si es para 300 pacientes en el mundo como si es para 300 millones. Entonces, el compromiso está ahí, está claro. Cada año pues las terapias aprobadas por las autoridades europeas, por ejemplo, estamos hablando que de cada 10 terapias que se aprueban anualmente, entre 3 y 5 son medicamentos huérfanos. Hay una apuesta clara en Europa y en Estados Unidos por los medicamentos huérfanos para tratar estas enfermedades. Si bien es cierto que esta velocidad se ralentiza bastante al llegar a España, donde bueno, pues tenemos disponibles solo un 40% de los fármacos que están aprobados en Europa y donde ese ritmo se va ralentizando. Y hay un compromiso por nuestra parte de colaboración y de ayudar a reconstruir los sistemas o a modificarlos de forma que puedan ser más ágiles. Si en el próximo año nos volvemos a reunir aquí, nos vemos y hablamos de este tema, ¿creéis que vamos a tener buenas noticias que dar o la ciencia no avanza tan rápido como para que en un año cambien tanto las cosas? La ciencia avanza muy rápido. Esperamos tener buenas noticias que dar, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista de acceso que comentaba Alba. O sea, aquí la clave es que los logros a nivel científico se traduzcan en que los pacientes que lo necesitan puedan acceder a ese tratamiento. Yo creo que ese es el mayor éxito de todos nosotros, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que por nuestra parte no va a faltar entusiasmo
y por parte de las compañías y los pacientes, todos tenemos el mismo fin. Probablemente los motivos sean bastante distintos, pero el fin que buscamos es el mismo, ¿no? El bienestar de nuestros pacientes y estamos todos remando del mismo lado, ¿no? Yo creo que parte de estas iniciativas es un ejemplo de ello, que aquí estamos.